Muy buenas, hoy vamos a seguir con más ECS. Hoy vamos a ver el concepto de singleton. Soy consciente que singleton se usa mucho en la programación orientada a objetos como un patrón de diseño que nos permite acceder a una instancia de forma genérica usando una static class con una instancia estática y podemos acceder a esta. Por lo tanto, existe a la vez en el tiempo solo una instancia de esa clase que sea accesible para todo el mundo. Esto sería el patrón de singleton. En ECS también podemos tener este concepto que se llaman singletons y podemos acceder a componentes que solo existen una vez en la escena. En caso de que existan más de uno de estos componentes, ya nos tratará como un singleton y por lo tanto ya no podremos acceder a él de la misma forma que accederíamos un singleton normal y corriente. Vamos a probar lo siguiente. Vamos a hacer una clase que tenga una configuración X, Y, por ejemplo, las que sea. Vamos a hacer, por ejemplo, que cuando activemos una configuración podremos usar los inputs de teclado y cuando activemos otra configuración, por ejemplo, podremos hacer que los personajes del equipo 1 corran 5 veces más rápido, por ejemplo. Vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir nuestro proyecto de Unity, nuestra aplicación de C Sharp. Y vemos que lo último que hicimos el otro día, que fue, bueno, el anterior vídeo, cuando estábamos hablando de las queries y demás, que dejé para, si queríais probar, de hacer vuestras propias queries, veremos unos conceptos que explicaré en un próximo vídeo, pero básicamente tenemos las queries que trabajamos el otro día, tenemos la query de movimiento vertical, básicamente va a mover el transform de todas esas entidades que tengan un transform y tengan el vertical movement activado y no tengan el disable movement component. Esto ya lo vimos, básicamente para que hagamos la conversión a jobs. La misma forma para el movement job, básicamente si no que le falte el componente disable movement component, y en este caso para poder diferenciar el movimiento de los dos equipos pedimos como parámetro de entrada también de la ejecución el team component y este básicamente usamos para definir si se mueve más rápido o no. Si el equipo es 0 va a moverse por 1, si el equipo es 1 se va a mover por 3. Después tenemos el extra movement job, este no tiene mucho misterio, simplemente nos va a pedir un dynamic buffer y el extra movement component job básicamente se lanza aquí, cuando damos a la barra espaciadora, que añadimos al buffer de movimiento de cualquier personaje que forme parte de un grupo, que ahora lo veremos, que es esta query de aquí, le añade más movimiento. Recordemos que queríamos mover solo a más velocidad el team 0. El team 1 no, el team 0 sí. Ahora veremos qué es esto de aquí, esta query, que nos va a filtrar qué elementos van a recibir este job. Y finalmente tenemos el Recalculate Final Movement Component Job, que básicamente se ejecuta por todos los componentes que tengan un cambio de filtro en el Dynamic Buffer de Move Modifier Component. Básicamente para que acabemos de completar el vídeo anterior y veamos cómo lo traduciríamos. Y no hay mucho más misterio, es lo mismo que teníamos antes, entra de solo lectura al Base Movement, de salida al Final Movement y el Dynamic Buffer que nos vamos a utilizar para recalcular la velocidad final. Lo único nuevo que hay aquí, que explicaré más adelante, pero lo introduzco ya, es un System Query. Perdón, una Entity Query. La Entity Query, la diferencia que tiene con el System API.query, es que nosotros podemos vaquear una query y utilizarla como filtro para los jobs. Es decir, los jobs generalmente, si no especificamos una query, va a utilizar todos los arquetipos para encontrar los componentes que pueden ser válidos para esta job. Pero nosotros podríamos decir, no, no, no. Esta query en concreto solo la vamos a realizar en estos entidades de aquí, dentro de estos arquetipos, dentro de estos filtros. Entonces, para poder hacer una query, básicamente, ya lo veremos en el próximo vídeo, en el onCreate, que es la función que se llama como en el awake del sistema, creamos una query, usamos el query builder del system.api, decimos queremos acceder al movement modifier component de lectura para todos, es decir, todos tienen que tener este componente y tenemos que acceder a él de forma de lectura, y también tienen que tener el componente team component. Una vez buildeamos esta query, le añadimos un filtro. ¿Qué filtro? El filtro es que tienen que ser solo los del equipo 0. Entonces esta query, que tiene un filtro del equipo 0, básicamente lo reutilizamos dentro del
del extra movement job. Cuando hacemos el schedule, le pasamos esta query que tiene este filtro, por lo tanto solo funciona para los del equipo 0, y le pasamos la dependencia el árbol de dependencias que tiene esta job. Esto para completar el vídeo anterior. Vamos al vídeo de hoy. Pongamos que necesitamos tener acceso a, si queremos aplicar la capacidad de poder mover extra con la barra espaciadora, o queremos hacer lo que hemos dicho antes de hacer que el movimiento de los equipos vaya más rápido según una configuración. Vamos a hacerlo. La forma que podemos hacerlo es lo siguiente. Vamos a crear primero un authoring, un componente que va a tener estos datos. Por lo tanto, venimos al class, creamos una class que le vamos a llamar config authoring. Este config authoring va a ser un mono behavior, y vamos a crear el componente que se va a utilizar para poder pasar estos datos. Básicamente vamos a crear un componente que será utilizado como singleton. Public struct, y vamos a poner config component, y vamos a poner y component data, y aquí vamos a pasar, por ejemplo, dos valores. Un booleano, por si vamos a permitir que haya input, por ejemplo, y vamos a pasar un float que va a ser, bueno, y un bool, otro bool para definir si activamos o no la capacidad de podernos mover más rápido, y finalmente la velocidad, por ejemplo. Entonces, public bool, vamos a poner aquí allow user input, por ejemplo. Vamos a ponerlo en minúscula, allow user input. Vamos a poner public bool increase team one movement, y finalmente public float increase movement increase for team one. Una vez tenemos estos valores que se van a utilizar para poder definir un nuevo comportamiento en nuestro sistema, vamos a crear la entidad, solo va a haber una que tenga este valor. Por lo tanto, vamos a exponer primero public bool allow user input. De hecho, vamos a copiar y pegar todo esto. Podríamos hacerlo privado, pero realmente como nadie va a acceder a este mono behavior, porque no vamos a dar, porque eso solo sirve para bakear, da igual si es público o privado. Vamos a crear nuestro baker, public class config baker, de tipo baker, bueno, heredero de baker, y lo que está bakeando es un config authoring. Finalmente, lo que vamos a hacer es, vamos a crear get entity, vamos a crear una entidad por este authoring, var entity. A ver qué me estoy dejando. Get entity is obsolete. Claro, porque me falta el transform flag. Vamos a poner en el none, ya que no queremos modificar su posición ni nada. Y entonces vamos a hacer entity add component a esta entity de tipo new config component con los valores de allow user input. Vamos a poner aquí allow user input authoring allow user input, y finalmente vamos a copiar este y copiar este. Ya tendríamos ahora nuestro componente singleton, que va a tener este valor de si permitimos acceder o no al input de usuario, si permitimos incrementar la velocidad del segundo equipo y cuál es el factor de aumento que tiene este segundo input. Para ello lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a venir a nuestro movement system y vamos a acceder a este componente singleton que está por el mundo, y vamos a acceder a esos datos. ¿Cómo hacemos esto? A través del System API. En el System API tenemos la funcionalidad getSingleton. Vemos que tenemos varios. Tenemos getSingleton, que básicamente nos da acceso a un componente único en la escena. En caso de que hubiese más de uno, nos haría un throw error. Por lo tanto, no tenemos que preocuparnos si hay más. No tenemos que preocuparnos de estar pendiente de que solo exista uno a la vez, ya que el runtime nos va a dar un error. Pero lo que deberíamos tener cuidado es solo tener uno. Tenemos para singletons, para buffers y para read-write de los mismos componentes. Es decir, podemos acceder y cambiar valores de este componente
de forma dinámica a través de este singleton. Y finalmente, si quisiésemos, podríamos acceder a la entidad que tenga ese componente. Esto nos serviría, por ejemplo, si sabemos que la entidad de config tiene otros valores, por ejemplo, es el director de la partida y sabemos que tiene otros componentes de director de partida, aparte de tener la configuración de cómo se gestiona el movimiento o lo que sea, podemos acceder a otros de esos componentes. Ya veremos cómo a través de component lookups y dynamic buffers lookups. Lo veremos en otro vídeo. Y luego tenemos la versión del try get singleton. Esa segunda versión nos permite obviar el caso de que nosotros sepamos si existe o no ese componente. En este caso nosotros vamos a crear siempre el componente. Pero si por ejemplo fuera posible que el componente existiese o no, un componente singleton, trabajaríamos con esto y por lo tanto tenemos un if y un else. O solo un if. La ventaja de trabajar solo con el get singleton es que podemos usar un patrón, que es decir que este sistema solo funciona cuando este singleton en concreto existe. Esto básicamente lo que nos permite es definir que ciertos sistemas dejen de funcionar si no se cumplen ciertas situaciones, ciertas circunstancias. Para hacer esto vamos a acceder a nuestro componente, config authoring. Y lo vamos a guardar, config authoring no, config component. Y vamos a guardarlo aquí, var config component. Ahora lo que nos dice el sistema, y es lo que os iba a comentar que hiciésemos, es que nos recomienda que en el onCreate tenemos que poner un required for update. Esta función básicamente lo que nos permite es definir lo que acabo de explicar, que solo se ejecute el update cuando este componente exista. Por lo tanto, lo que hace el sistema, nada más empezar a su tiempo de vida en el onCreate, va a comprobar si este componente existe y si no existe va a hacer un enabled false en este sistema y por lo tanto el update no se va a llamar. ¿Cómo hacemos esto? Venimos aquí, state, y hacemos require for update y le ponemos el componente que necesitamos para el update, el config component. Una vez hacemos esto, ya no tenemos error. Dicho esto, ahora aquí tenemos acceso a este componente de forma genérica y podemos acceder a sus valores. Por lo tanto, nosotros ahora vamos a hacer que habíamos hecho que el allow user input, vamos a poner aquí un allow user input. Si lo permitimos y hace barra espaciadora, vamos a permitir que se vayan moviendo más rápido los cubos del equipo 0. Y después lo que vamos a hacer es en el movement job, vamos a poner aquí public float team1 extra movement, por ejemplo. Y este valor lo vamos a poner aquí. Fijémonos que ahora el movimiento extra que tienen los del equipo 1, ya sé que esta versión no es suficientemente flexible. Omitimos que si hubiese un equipo 2, equipo 3, cómo se moverían. Es un caso muy específico. Tenemos dos equipos, equipo 0 y equipo 1, y el código está pensado para esta situación. Si hubiesen más equipos, se debería repensar el código, ya que a distinto a un cambio de input o de lo que estamos analizando, se debe llevar un cambio tanto de código como de planteamiento del problema, ya que la situación ha cambiado. En este caso, vamos a poner aquí el team1 extra movement y nos va a servir para definir cuál es la velocidad extra a la que van a ir los del equipo 1. Y entonces ahora nos falta pasar este valor en la construcción de este job. Lo vamos a poner justo en el movement job y vamos a poner aquí una coma y vamos a poner team1 extra movement. Forma parte del componente del valor de increase team1 movement. Aquí. ¿Qué más nos faltaría? Nos faltaría ahora definir si este movimiento extra tiene que hacerse o no según el booleano de increase team1 movement. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues podemos ponerlo aquí. Config component. Vamos a poner un ternario aquí. Vamos a poner esto. Para que se vea mejor, lo vamos a poner así. Si permitimos el movimiento extra, vamos a poner 1 en el valor que tenga la configuración. Si no, no hay incremento, por lo tanto es 1. Esa sería una forma muy fácil de hacerlo. Dicho esto, vamos a hacer play y vamos a comprobar que esto funciona. Voy a hacer un error
de forma voluntaria, vamos a no poner este singleton ahora mismo en la escena, ya que no existe. Tenemos que poner el monoBehavior y el baker para que se bakee este componente. Al no existir ahora, si yo le diese play, el sistema dejaría de funcionar. Simplemente no se movería nada porque el sistema, para que funcione, requiere del componente estático, bueno, el componente singleton para que funcione. Por lo tanto, si le damos al play, nada se mueve. Lo podemos comprobar y exactamente es lo que pasa. Para poder añadir este componente, venimos a nuestra subescena, añadimos un GameObject cualquiera y lo vamos a llamar config. Aquí vamos a poner nuestro config authoring, y de hecho aquí lo que vamos a hacer es poner que permitimos el input del usuario, pero no permitimos aún el incremento de movimiento. Le vamos a dar al play y vemos cómo el sistema ya se mueve, y a medida que yo pulso la barra espaciadora, el cubo de nuestro equipo va más rápido. Este no se mueve, recordemos, porque tiene desmarcado el comportamiento de movimiento. Para reactivarlo vendríamos aquí y le marcaríamos en Disable Movement, se lo quitaríamos. Y ahora ya se mueve igual que el otro y va a la misma velocidad. Finalmente, si ponemos el Increase Team One Movement, podemos poner, por ejemplo, que se muevan 5 veces más rápido. Le damos al play y vemos cómo el equipo 1 se mueve mucho más rápido que el equipo 0. Generalmente esto es un ejemplo, poner el Allow User Input, Increase Team One Movement. Esto generalmente es una forma de hacerlo. Lo que se recomienda cuando trabajamos con estructuras y cuando trabajamos con ECS es no poner booleanos en nuestros componentes. ¿Por qué no debemos poner booleanos? Porque los booleanos en sí realmente no indican valor. Realmente los componentes, los booleanos lo que dicen es si algo está activo o no, que es lo mismo que si un componente existe o no. Es más fácil trabajar con componentes y definir comportamientos dentro de este componente. De hecho, aquí se ve de una forma muy clara. El tercer valor no tiene absolutamente nada, el segundo y tercer valor de incrementar el movimiento del equipo 1 no tiene nada que ver con permitir que el usuario tenga un input o no. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer aquí, vamos a hacer un pequeño cambio de estructura de nuestro código para poder trabajar de forma correcta con lo que serían opciones posibles en nuestros sistemas. Vamos a hacer un pequeño rework para que veamos el cambio. Vamos a ir a nuestro config authoring y realmente lo que vamos a hacer es crear otro componente que será public string increase team one movement. Esto será un componente de tipo iComponent y dentro suyo va a tener solo el incremento de movimiento. Y el primer componente se va a llamar allow user input component. De esta forma lo que estamos haciendo es trabajar con los componentes como si fueran tags. Que esto lo que nos permite es decir, ¿existe o no el componente? En vez de preguntar si un componente tiene un valor true o false. Mucho más fácil de entender y mucho más fácil de, cuando estamos mirando en memoria, directamente saber si un componente existe o no, en vez de cargar todo el componente y comprobar uno de sus campos, que es un booleano, para saber si está activo o no. Evitamos tener que hacer dos comprobaciones y con una sola ya es suficiente. ¿Cómo funcionaría ahora esto? Funcionaría de la siguiente forma. Si el authoring tiene el allow user input, vamos a hacer un add component a esta entity de tipo allow user input component. Y lo que vamos a hacer aquí es, si el authoring este de aquí, si el authoring tiene permitido que se incremente la velocidad del equipo 1, vamos a añadir un componente, add component, vamos a usar la versión explícita y le vamos a poner new increase team one movement y vamos a poner exactamente lo que nos sugiere aquí el rider. De esta forma ahora tendríamos que modificar un poco nuestro código, ya que estos componentes para nuestro sistema en concreto pueden tanto existir como no existir y realmente no debería dejar de funcionar nuestro sistema, simplemente es un estado distinto de comportamiento. Por lo tanto,
El system required for update lo vamos a quitar porque ahora simplemente nuestro sistema va a comprobar con un booleano si existe o no. Entonces, bueno, realmente no va a comprobar con un booleano, lo que va a hacer es comprobar el componente y nos va a decir si lo tiene o no. Nosotros modificaremos nuestro código acorde con el estado de este singleton, si existe o no. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer, aquí vamos a hacer un system API try get singleton de tipo allow user input component. Y aquí podemos, si queremos, out bar allow user component. En este caso, realmente nos es igual, realmente una barra baja sería suficiente y obviamos incluso el tipo. Si existe este componente y le damos a la barra espaciadora, añadimos movimiento. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer lo mismo justo aquí. Vamos a poner aquí increase team one movement. Le voy a poner la palabra component al final. Component. Vamos a poner aquí bar team one extra movement. Si existe, vamos a devolver este valor. Si no, devolvemos 1. De esta forma vemos que el try-get-singleton no nos fuerza a hacer un required component porque es opcional y nosotros ya estamos gestionando qué pasa con el true cuando lo encuentra y qué pasa con el false. Y de esta forma ahora es mucho más fácil y mucho más modular poder activar y desactivar comportamientos sin tener que tener booleanos en nuestros componentes, que generalmente es mala señal. Un booleano en nuestros componentes generalmente son algo que no querríamos tener. Es mejor tener un componente, un tag o un enable component y especificar si ese componente y los datos que lo acompañan están activos o no. Por lo tanto, podemos hacer ahora que si tenemos esto, vemos que nuestro sistema, a ver, can't call get singleton. Lo que pasa en nuestro sistema es que cuando trabajamos con el sistema de singletons de CS, asume que por defecto, cuando queremos coger un componente de CS, este tiene valores dentro, ya que lo que queremos conseguir es su valor como componente. Para poder trabajar, para poder cambiar esto y hacerlo de forma correcta, tenemos que usar la función hash singleton y aquí no hace falta ningún valor. Esto sí que omite en caso de que nuestro componente tenga, bueno, nuestro tag en este caso tenga valores o no, y simplemente comprueba si existe o no dicho componente. La diferencia principal de matiz es que este de aquí tiene valores, por lo tanto su componente no es de tamaño 0, sino que tiene valores. En este caso tiene un float, 4 bytes. Y en el caso de allow user input, realmente su valor como estructura es 0, pero es un tag que nos identifica si algo existe o no. En este caso, nosotros usaríamos el hash singleton. Ahora sí, si vamos a probar nuestra escena, esperamos que recompile el dominio. Y vamos a ver cómo ahora ya funciona. Y si usamos la barra espaciadora, vemos cómo nuestro cubo cada vez va más rápido. Y de esta forma podemos, por ejemplo, desactivar comportamientos y simplemente trabajamos expuesto en editor como si fueran booleanos, pero cuando trabajamos con ellos a nivel de memoria no trabajamos con booleanos y favorecemos el patrón de diseño de orientado a datos, que básicamente se centra en los datos que trabajamos y cómo se transforman. Y dicho esto, estos serían los singleton. Espero que os hayan parecido interesante y el próximo vídeo más y mejor. Cualquier pregunta, en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.